No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Bienvenidos todos a la reflexión de la primera lectura del Evangelio del día 13 de febrero 2025. Hoy vamos a ver las bondades del Señor y los planes, los prodigios del Señor para el hombre y a la mujer. Pero que también vamos a ver un poquito, si nos da tiempo, los que no se casan. Bienvenidos. Lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18-25. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que le ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso el nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer, se la llevó al hombre. Y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formado del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentía vergüenza por ello. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 127, la Biblia, lectura diaria a nivel universal, pero es 128 para las Biblias. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor, su mujer como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya, aleluya. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 24-30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba allí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una de Siria y de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coma primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos
debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda y vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mujer de fe, pero qué amoroso, qué misericordioso es el Señor. Había una discusión entre Jesús y la mujer, porque Jesús le dijo: no es bueno darle el pan a los perritos, a los hijos, y dáselos a los perritos. Pero la respuesta de la mujer es tan llena de fe y de necesidad. ¿Qué le dijo? Sí, es cierto, los perritos debajo del... Sí, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Excelente. Pero vamos a la primera lectura. Cuando todo mundo tenemos un proyecto desde los jóvenes, ya a una edad de 10 años, 12 años, ya la niña o el niño anda viendo a las patojas. Es normal. Ese es el plan de Dios. No podemos evitarlo. No podemos decir que esto es algo que no es correcto. Porque Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Cuando está hablando así, no solo el hombre, sino también la mujer. Pero resulta que hay un proceso, hay una disciplina o unas características que se debe de cumplir. Número uno es que para poder ver, cuando el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, porque para entonces no había más que la creación del hombre, la creación de Dios. Entonces Adán empezó a buscar todos los animales, los colocó los nombres a todos, pero no había nada semejante a él. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo el Señor? El mismo Dios, el creador nuestro, le pone una ayuda idónea. Porque el mismo Señor dijo: no puede el hombre estar solo, le voy a hacer una ayuda. Le voy a hacerle a alguien como él. Mire lo que dice: hacerle a alguien como él. Como que da a entender a otro hombre. No. Sus pensamientos tienen que estar unidos a él. Su actitud, su deseo, su placer tiene que ser igual a él. Por eso dice la Escritura que el mismo Dios vio la necesidad de que Adán no podía estar solo. Dice la Escritura: Adán puso el nombre de todos los animales, pero mientras que no había nada parecido a él, entonces ¿qué dijo? ¿Qué hizo el Señor? Dice: el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Mientras dormía, se sacó la costilla. ¿Cómo será esto? Mire, el poder de Dios es tan grande y no podemos medir con nuestros pensamientos. Porque Jesús dijo, cuando el ángel Gabriel le dijo a María, el poder del atismo, cuando María contestó: ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. Soy una mujer virgen. ¿Qué dijo el ángel? Pues con el poder del atismo te cubrirá, y el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Hay un proceso que iba a nacer un niño para formar desde el vientre de María el niño llamado Jesús. Pero aquí el hombre no puede parir o no puede quedarse embarazada por alguien, sino que ¿qué hizo el Señor?
de su misma costilla sacó para formar la mujer. Ese es el proyecto, es el milagro, o ese es el plan de Dios para que ustedes y yo, los casados, podemos estar con nuestra esposa, saber comprender y saber amar. Pero a veces hay necesidad de ver la profundidad de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es para que le ayude. Es para que el hombre esté en sintonía con su esposa. Y por eso ya dice el Salmo 127, 128. Dice claramente: dichoso el que teme al Señor, sigue sus caminos, comerá el fruto de su trabajo, será dichoso y le hará bien. Su mujer como una vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Ese es el plan de Dios para poder tener un hogar. ¿Y qué dice aquí? Y por eso el hombre dejará su padre y su madre y se unirá con su mujer, una sola cosa. Encontramos en San Mateo capítulo 19, versículo 5 y adelante. Pero quiero tocarles un poquito por tiempo sobre quiénes son los que no se casan. ¿Por qué? Porque el hombre no puede estar solo. Entonces automáticamente todos deben de casarse con un hombre y con una mujer y nada más. Pero la Escritura nos dice algo más. Mire lo que encontramos aquí en San Mateo capítulo 19, versículo 10, para tomar la idea. Los discípulos dijeron: si esa es la condición del hombre que esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor que no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. O sea, para poder casarse tenemos que tener ese don de poder ser un hombre y una mujer para cumplir las promesas del Señor. Porque si no, sería un problema difícil. Por eso que muchos andan dejando a la mujer, dejando al marido, porque no tenía el don, o por una pasión, como decíamos ayer. ¿Qué hay en el corazón? La pasión, el deseo carnal. Se deja llevar, entonces abandona la familia. Pero aquí ese es el don de poder mantener ese hogar. Pero aquí dice también: hay hombres que han nacido eunucos. O sea, en aquel tiempo hay muchos hombres, los que trabajan con los reyes, con los grandes poderosos del mundo. Los hombres serán eunucos para no cometer problemas con las mujeres en el lugar. Pero también hay otros fueron mutilados por los hombres, es otro problema. A otros todavía que hicieron tales por el reino de Dios. Aquí está el caso de los sacerdotes y las monjas, que nunca se van a casar porque han sido, dice, otros fueron mutilados. No, hay otros todavía se hicieron tales por el reino de los cielos. Otros lo hicieron por mantener, por agradar al reino de los cielos. Eso es lo que debemos entender, y muchos no entienden esto. Muchos académicos de las otras religiones, yo veía ciertas informaciones ahí, y que le dice: ¿por qué no te casas? Tienes que casar. Y el hombre le daba una explicación de esto y no entendía. Porque ahí sí donde encontramos ahí en 1 Corintios 4:13, me acuerdo yo de que el Dios de este mundo ha cerrado la mente, no entiende y no comprende lo que dice la Escritura. Y por eso dice: entienda que el que pueda. Pero vamos a 1 de Corintios capítulo 7, versículo, vamos a leer un poquito. Hay mucho que leer aquí, pero vamos a leer nada más el 32, porque el tiempo se nos fue.
Mire, 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. Vamos a meditar un momento, tal vez por lectura. Versículo 32 dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Eso es lo que dice Pablo. Yo quisiera ver libres de preocupaciones. El que no se ha casado, mire, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa por las cosas del Señor. Aquí está. El que no está casado se preocupa por las cosas del Señor. Y de cómo agradarle al Señor, por supuesto, ¿verdad? Se preocupa por las cosas del Señor y cómo agradarles. Yo miro algunas mujeres hermanas, cómo les gusta servir al Señor. Les da un pequeño detalle tan hermoso, porque si no se casaron, se dedican a las cosas del Señor, pero hay quienes también no. Pues dice, ¿qué más? El 33, no así el que se ha casado, pues se preocupa por las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Aquí está. Los casados son los que se preocupan por su esposa, por su esposo y cómo agradarle. Y esto está dividido, dice. Y de igual manera, la mujer soltera y de la virgen que se preocupa del servicio del Señor. Aquí está. La mujer soltera o la virgen se preocupa de servir al Señor. Ojalá que así sea. Y de ser santa en su cuerpo y en su espíritu. No para placeres. No las mujeres que no se casan para divertirse, para desenfrenarse. No. Es para servir al Señor y que sea santa en su cuerpo y en su espíritu. Mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y agradar a su esposo. Dice Pablo, esto no les pongo yo trampa, dice Pablo. Mire, lo dice el 35. Al decir esto, no quiero ponerles trampas. Se lo digo para su bien, con miras de una vida más nobles a la que estén enteramente unidos al Señor. Bienvenidos todos, siempre en la reflexión, porque hay buenas noticias. Dios les bendiga.